Buenas tardes, Alfonsito. Buenas tardes, Marilu. Qué gusto escucharle y verle también. ¿Cómo Igualmente. está? Qué gusto. Bueno, empecemos entonces. Encantado. Bien, buenas tardes con todos los presentes y con los que nos están viendo en YouTube. Bienvenidos a este nuevo webinar con el tema La importancia de un turismo accesible e inclusivo en emprendimientos comunitarios. Hoy tenemos un invitado muy especial, una excelente persona y sobre todo un querido amigo. Recordarles a nuestra audiencia que apaguen sus micrófonos para que no exista ninguna interrupción y si tienen alguna duda, comentario, pregunta, ponerlo en el chat de Zoom para realizar al final de la conferencia. Adelante, Gis. Buenas tardes con todos. Les vamos a presentar hoy día a Alfonso Eliezer Morales. Él es director general de la Coordinadora Nacional de Discapacidades del Ecuador, Coordinatec, presidente ejecutivo de la Red de Turismo Accesible del Ecuador, RETAEC-CIA, operadores y AMP Consultores. Posee un diplomado en ocupación de espacios urbanos y accesibilidad universal, UBA en la Universidad de Barcelona, España. Ha participado como asistente y ponente en varios congresos y seminarios a nivel nacional e internacional. Ha ejecutado proyectos al desarrollo de actividades turísticas para personas con discapacidad y es autor de varias publicaciones y un libro, entre muchas cosas más que le hacen de esto un hombre admirable y un emprendedor en todo el contexto. Bienvenido, Alfonso. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y me pongo a las órdenes de ustedes para que las preguntas que ustedes tengan, ¿no? Estoy a las órdenes y es un gusto apoyarles a ustedes en lo que tengan en expectativa dentro de lo que es el desarrollo del turismo comunitario, en el cual nosotros pues hemos ido trabajando. Antes de continuar, es importante decirles que yo soy miembro fundador de la compañía limitada Red de Turismo Accesible del Ecuador, que es una pequeña operadora, una pymes en operación y asesoría turística accesible inclusive, y que de una u otra manera hemos ido rompiendo barreras poquito a poquito para poder sacar adelante nuestro proyecto. En realidad, el desarrollo del proyecto del turismo accesible e inclusivo no ha sido fácil en nuestro país, tomando en cuenta que son procesos nuevos, ¿no? De hecho, lo poco que se habla a nivel de política pública en turismo accesible e inclusivo no ayuda mucho que digamos a los emprendimientos como el nuestro. Cuando hablamos del turismo accesible e inclusivo, hablamos realmente de un turismo para todos, en el cual de una u otra manera es un segmento que nunca fue tomado en cuenta y que recién en países tanto de la región como en países del África se está tomando en cuenta este segmento de mercado, muy bien identificado, muy bien especificado también, identificado y especificado tanto en la OMT como en la OMS. Entonces, si tienen alguna pregunta, algo. No, sigan más adelante, Alfonsito. Cuéntenos Listo. cómo podríamos implementar en las comunidades que aquí se encuentran algunas de la costa y también del oriente. Perfecto. Si es que por favor me permiten para compartir unas fotos. ¿Sí? Gracias. El parque en Guayaquil, que ahorita se me fue el nombre, el parque grande, un parque muy grande en Guayaquil, también el parque de la Isla Santa. También tenemos identificados áreas verdes enormes, como los parques urbanos de recreación que tienen, por ejemplo, San Francisco, Berkeley, en el estado de California. Y aparte de eso, el robustecimiento del turismo comunitario. Ecuador es un país muy particular y una de las actividades que está definiendo o la línea de margen de demanda dentro del espacio turístico están los entornos naturales. Por ejemplo, Baños de Agua Santa, el área de Mindo
y así, nuestras playas. Ahora está de moda las haciendas que están trabajando en el ámbito de turismo, tanto en Cuenca como en la provincia del Guayas. Es decir, cada vez el turismo de entorno natural, el turismo de aventura, está mucho más, como se dice, en boga que los otros tipos de turismo que se promocionaban hasta antes del año 2010. Pero, ¿por qué hablamos de turismo accesible e inclusivo? Porque normalmente este tipo de turismo de entornos naturales y, por ejemplo, una de estas especializaciones, los deportes de aventura, estaban orientados normalmente a gente joven, a gente muy fornida, muy fuerte, atlética, que puede subirse una montaña, que puede bajarse a unas rocas escalando y subiendo, que puede pues irse a la selva y hacer fotografía. Es decir, lo que nosotros queremos con nuestro proyecto, con la Red de Turismo Accesible e Inclusivo del Ecuador, es demostrar y exigir que en cierta forma ese derecho a esos entornos también es un derecho de todos. Al niño, a la persona de la tercera edad, a la persona con discapacidad. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es proyectándonos en algunos espacios, proyectándonos en algunos sitios diferentes de lo que tradicionalmente la gente hace turismo. Y claro, las personas con discapacidad no estamos lejos de ser parte de esos espacios. Yo les comparto este momento, esta fotografía de la comunidad de Atocha perteneciente al municipio de Salcedo, al GAD-VAS de Salcedo, en donde nos invitaron a dar una conferencia de capacitación. Y claro, la gente era muy interesada, los campesinos tradicionalmente, el campesino tradicionalmente orientada a su actividad desde muy temprano, a ordeñar a la vaca, a hacer quesos, a cosechar sus terrenos, cultivar sus verduras. ¿Cómo es que alguien viene a 3.800 metros de altura a hablarnos del turismo accesible e inclusivo? De hecho, ellos tenían noción de lo que es el turismo, pero no tenían una noción de qué pueden hacer ellos con este tipo de clientes. Y bueno, la conferencia que nos contrataron para dar duró 4 horas, tal vez 5 horas más con la asesoría vivencial, y se quedaron completamente entusiasmados en esta comunidad, donde hombres y mujeres mayores, escuchen, mayores, estaban tan interesados que fueron ellos los que querían que sigamos hablando en esta capacitación, porque en esta comunidad tenían una preocupación, es que sus hijos, los hijos de estas personas que ustedes ven acá, salieron a la ciudad, unos para estudiar, muy poquitos para estudiar, y otros a trabajar en la ciudad, a trabajar en los mercados, a trabajar de empleada doméstica, a trabajar en la industria de la construcción. Entonces, el deseo de ellos era tener una capacitación, pero no se imaginaban lo amplio que es el tema de turismo y menos especificar el turismo accesible e inclusivo. Entonces, lo que ellos pedían luego de nuestra capacitación es que ya empezaron a exigir al alcalde del municipio de Salcedo, a los miembros de su parroquia, a los que ellos pertenecen a esta comunidad, es que por favor comiencen a trabajar en señalética, les den más capacitación, porque tenían una hacienda que heredaron como comunidad. Y esa hacienda hermosa, era una hacienda hermosa, tenían habitaciones, tenían un patio muy amplio, tenía toda esa hacienda ideal para el turismo comunitario. Entonces yo particularmente quería enseñarles esta foto porque alguna de las cosas que se ve aquí no solamente tiene que ver con que en realidad 4 personas me estén ayudando, sino que es un conjunto de acciones para que una persona con discapacidad acceda a donde ellos creen que me deben llevar. Y ahí me están llevando a conocer una laguna que tienen allí, la laguna de Atocha. Entonces, esta experiencia es muy bonita. Yo pensaba hablarles específicamente de esta capacitación, porque abrimos la mente de ellos y lo primero que ellos decían es que también viene ideal trabajar en turismo comunitario porque aspiran que como estaba en esa época, les estoy hablando de hace 2 años, como estaba en esa época el tema de la situación económica del país, era ideal
que cuando regresen sus hijos de la ciudad, decirles que se queden en el campo, que se queden con ellos y que esa comunidad van a hacer funcionar, que esa hacienda puede funcionar dentro del marco del turismo en general y sacar provecho a ese activo que tenían como comunidad. Entonces, esta foto viene bien porque yo quería explicar a ustedes las consecuencias de una buena capacitación y sobre todo de una capacitación orientada. ¿Qué más vemos en esta fotografía? ¿Sí? ¿Qué más vemos en esta fotografía? Vemos de que también las tecnologías cuentan. Las tecnologías cuentan. Y aquí vemos, por ejemplo, a un turista que vino de México. Sí, la persona que está al lado del señor que tiene las piernas ortopédicas, sí, soy yo en calidad de guía. Entonces, estamos en el centro de Quito. Sí, ¿cuál es la consecuencia de esta modalidad de turismo? Es que al reclamarla como derecho, la idea es que todos accedan a esta actividad. Todos, sin limitación alguna, accedan al desarrollo de este turismo. Y claro, en Quito es muy diferente. Pero siguen contando las tecnologías. Yo les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Qué vieron aparte de lo que yo estoy explicando? Porque a propósito estoy dejando y les estoy nombrando cada vez tecnologías para hacerles a ustedes la pregunta al final. Tiene mucho que ver las tecnologías y la calidad y el objetivo, la orientación y la especificación de uso de tecnologías que tiene mucho que ver con el turismo accesible e inclusivo particularmente. Estamos en Quito, este señor vino desde México justamente a hacer estas actividades, entre ellas quería conocer la casa presidencial. Entonces, por todo esto, es que era muy bien enseñarles estas fotografías que vean que el turismo accesible e inclusivo y más a nivel comunitario también es una oportunidad de negocio, una oportunidad de trabajo. El entorno natural dentro del turismo accesible e inclusivo cuenta. Y para eso a Ecuador le sobra. ¿Por qué nos hemos fundamentado? ¿Por qué nos hemos fundamentado nosotros? ¿Por qué nosotros nos hemos fundamentado en hablar de este tema? Porque viene bien también conocer el mercado del turismo accesible e inclusivo. Es muy importante. Porque mucha gente dice, pero es que, por ejemplo, a mi hotel o a mi casa no han venido personas con discapacidad, casi ni vienen. Y yo les he dicho, claro, muchas personas con discapacidad casi ni vienen, porque no es accesible su hospedaje, porque no es accesible su restaurante y menos es accesible su comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta la congruencia que exige o la exigencia y congruencia de acciones que exige un destino para poder decir, al fin tenemos un destino accesible e inclusivo. Entonces, eso también es muy importante que se tome en cuenta cuando se trata de hablar de turismo accesible. Eso hay que tener muy en cuenta, hay que tener mucho cuidado, porque cuando se habla de eso hay que conocer a profundidad algunos detalles, y detalles muy, muy importantes, entre esos el uso de las tecnologías. Ahora, hablemos de cifras. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que conocer de cifras nosotros? ¿Por qué debemos conocer de cifras? Porque si usted no conoce cifras, usted no puede tener una idea de la ventaja que es, trabajar para este segmento de mercado también. Ese es otro detalle muy, muy importante. Hay que conocer cifras para conocer y tener una idea de qué se trata este segmento de mercado. Sí, y este segmento de mercado, pues es bastante amplio. Les voy de nuevo a compartir más fotografías, por favor, Marilu. Les voy a compartir más fotografías, permítame, por favor. Ahí fue. ¿Ya compartió? Ahorita. Sí, ¿están viendo? ¿Ven en pantalla? Sí. Ya, perfecto. Les voy a compartir más fotografías porque este es un ejemplo de lo que es un entorno accesible, ¿no? Vemos que tenemos una vereda bastante fácil para la circulación.
y no solamente esta vereda indica espacio para la circulación de una silla de ruedas. Estas baldosas que ustedes ven aquí, yo estoy marcando con el cursor, son unas baldosas de marcha para las personas ciegas. Sí, estas fotografías son del centro de la ciudad de la ciudad de Quito, ¿no? Es muy importante. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? Sí, Espérenme. ¿Le ven la fotografía? también. Esperen, porque estoy tratando de salir de pantalla, porque yo no le puedo ver. Bien. Entonces, todos estos entornos donde nosotros tradicionalmente hacemos turismo, ¿sí ven la fotografía? ¿Hola? Sí se ve, sí se ve. Ya. Todas estas fotografías que yo he estado preparé para ustedes tienen que ver justamente con los entornos naturales y las actividades que se hacen. Aquí vemos de una persona haciendo canopy, ¿sí? De nuevo vamos a la ponencia que yo hago sobre la importancia del tema de las tecnologías. Y el canopy no pudo haber sido una excepción o no se salva también de que este segmento de mercado pueda hacer también, ser parte de el desarrollo del turismo accesible e inclusivo. ¿Sí? Entonces eso era importante y por eso es que quería enseñarles estas fotografías. ¿Hecho? Sí. Y uno de los temas que nosotros también sustentamos en las actividades es que, por ejemplo, Diego González es uno de los 37 ponentes que tendremos el próximo Congreso Internacional de Arquitectura y Turismo, CIATAI 4, en el cual pues vamos a hacer este congreso y tiene un objetivo específico este congreso. El objetivo específico de este congreso es justamente sensibilizar, educar, formar a las personas que forman o que tienen como proyectos trabajar en turismo para que tengan una idea real de cómo trabajar con este segmento de mercado. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes y ahora le vamos a las cifras. Perdón, vamos a salir de pantalla grande. No sé cómo salir. De cifras, ¿no? Permítanme. Algo le pasó a mi máquina. No vamos a salir. ¿Cómo se llama? Del tema de cifras. Las cifras son bastante claras a nivel internacional y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 10% de la población mundial tiene alguna discapacidad, lo que equivale que si en el mundo hay cerca de 8.000 millones de habitantes, significa que en el mundo tenemos cerca de 800 millones de personas con discapacidad en el mundo. Eso equivale a más o menos muy cerca de todo el país de China, por así decirlo, fuera habitado solo por personas con discapacidad. Entonces, este segmento de mercado nadie lo ha tomado en cuenta y nosotros sí lo tomamos en cuenta bajo la visión de que es un enorme segmento. De acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, que es otro tema, es que en la Organización Mundial de Turismo se está trabajando ya en una normativa para el desarrollo del turismo accesible e inclusivo y que va a ser una normativa expuesta desde la Organización Mundial de Turismo para todos los países en el mundo. Casualmente, la próxima semana yo tendré una reunión con un equipo de trabajo especializado en el Ecuador para hacer ciertas observaciones a ese proyecto aplicadas al ámbito ecuatoriano. ¿Sí? Entonces, ya se ha publicado bastante noticias desde el OMT
sobre la importancia del turismo accesible e inclusivo, incluso dentro del área del sistema de turismo comunitario. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, al menos el 35% de las personas con discapacidad en el mundo viajan por lo menos una vez cada 2 años. ¿Sí? Entonces, eso tiene una ventaja porque también el turista con discapacidad es un turista recurrente. Es decir, si en la primera vez que se fueron a un hotel, a un restaurante, a una empresa que da servicios turísticos y le atendieron con calidad, ese cliente se vuelve fiel. Eso es muy importante. La otra particularidad del turismo accesible e inclusivo es que el turista con discapacidad no es un viajante estacionario. Viaja en cualquier momento del año. ¿Sí? Es un turista que puede darse el lujo de viajar en cualquier parte del año, porque en sus países, como en el caso de Japón, las personas tienen 2 veces al año vacaciones. Y cuando se trata de recreación de sus grupos vulnerables y poblaciones con discapacidad, los gobiernos les dan un incentivo para que viajen. Ojo, ¿eh? Como en el caso de Suecia, como en el caso de Japón, como en el caso de Alemania, como en el caso de España. ¿Sí? La otra ventaja que tiene que ver con trabajar con el turismo accesible e inclusivo, ¿sí? Es que nunca viaja solo. O sea, la persona con discapacidad nunca viaja solo. Viaja con su novia, su novio, sus amigos, su esposa, y ya bueno, casi nunca viaja solo esa persona con discapacidad. Otra de las ventajas de este tipo de turismo es que este turismo sensibiliza y educa. Es decir, se van a hacer turismo en alguna comunidad y es uno de los momentos claves con esta persona de manera vivencial. El anfitrión comienza a ver cosas que debe cambiar en su destino como comunidad, como infraestructura, y comienza a darse cuenta que este es un segmento de mercado que también puede apoyarle en su emprendimiento. Eso es muy importante, es muy importante. Y la última cosa también de este tema del desarrollo del turismo accesible e inclusivo es que ayuda y crean pautas para crear políticas locales. ¿Sí? Es decir, si el servidor turístico o el anfitrión se da cuenta que para tener un cambio en su comunidad, en su sector, en su empresa, necesita hablar con sus líderes locales para empezar a hacer cambios de adecuación en accesibilidad con sus autoridades. Entonces, todos estos detalles, de una u otra manera, sí inciden e impactan en la comunidad. Lo bueno es que impactan para bien. Ahora, yo les decía a ustedes al inicio, cuando yo nombraba con tecnologías, ¿qué entendían por el tema de nombrar con tecnologías? O sea, ¿qué entendían ustedes por el tema de nombrar a tecnologías que son un complemento especial en el turismo accesible e inclusivo? Yo creo que muchas veces se confunde con la tecnología como el internet o los celulares o ese tipo. Creo que se confunden bastante varios emprendedores que piensan que la tecnología es o el uso del internet o cómo obtener, por ejemplo, materiales para publicidad. Pero sin embargo, como usted nos mencionaba, creo que es, o sea, los implementos necesarios para hacer un atractivo accesible e inclusivo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, eso es muy importante, eso nunca debemos dejar de tomar en cuenta, porque el uso de tecnologías en el tema de desarrollo turístico accesible e inclusivo es ultra importante, pero no nos referimos solamente a las tecnologías que tienen que ver con tecnologías comunicacionales, ¿no? También los equipos ortopédicos que utilizan las personas con discapacidad, también necesitamos aportes y apoyo de tecnologías. ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos nosotros con el uso de tecnologías? Nos referimos que cada discapacidad demanda el uso de una tecnología específica. Por ejemplo, en el caso de las personas ciegas, por ejemplo,
utilizan bastones, pero los bastones también tienen una orientación específica. Y no sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero para darles una pequeña pastillita de lo que significa una capacitación en turismo accesible, hablamos de estos temas a la gente de la comunidad. Primero, cuando una persona con discapacidad visual, todo su bastón es de color blanco, ¿qué significa? ¿Saben ustedes qué significa? Ok. Cuando una persona tiene todo su bastón de color blanco, le están diciendo que es completamente ciega. ¿Ya? Asimismo, cuando una persona ciega tiene su bastón de color blanco y con franjas verdes, ¿sí? Les está diciendo que es una persona con muy baja visión. ¿Sí? Y cuando una persona ciega tiene el bastón blanco con franjas rojas, les está diciendo que es una persona que aparte de ser ciega es sorda. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con el otro tipo de discapacidades. Es decir, por ejemplo, una persona que usa silla de ruedas. Si hay una persona que usa silla de ruedas, son diferentes tipos de sillas de ruedas para diferente actividad y en diferente entorno. Entonces, las sillas de ruedas para un turista que quiere ir a la playa y disfrutar de la playa, ojo, no estar en la carretera viendo el mar, que es muy diferente, se desarrollaron las sillas de ruedas anfibias, que son sillas de ruedas que permiten una libre movilidad y un fácil acceso al mar por el tipo de llantas que tiene, ¿no? Lo mismo, ustedes vieron la fotografía que yo estaba haciendo canopy, ¿no? Es una fotografía donde la silla de ruedas es una silla de ruedas compacta, clase A, que es hecha para este tipo de actividades. Incluso con este tipo de silla de ruedas se puede hacer paracaidismo o parapente. ¿Sí? Lo mismo existe en las sillas de ruedas torbellino, que son sillas de ruedas para personas que viven en sectores donde hay lodo, donde hay arena, donde hay piedra. Claro, estamos hablando de caminos bastante racionales, no extremos, y en donde la silla de ruedas circula con bastante facilidad. Y también hay otro modelo de sillas de ruedas de alta tecnología, como sillas de ruedas automáticas que están hechas para personas con lesiones medulares altas o graves. Entonces, todo este tipo de tecnologías, tiene mucho que ver con el desarrollo de un buen turismo accesible e inclusivo, y normalmente proveemos los que tenemos la operación turística local. Cuando nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el caso de mi amigo de México, que yo les enseñé la foto, cuando nosotros hemos tenido un turista que vino de México, para él necesitábamos, por ejemplo, movilizarle un poco en distancias un poco más grandes. Entonces, él no estaba preocupado de traer su silla de ruedas, porque por la sencilla razón de que era complicado, aparte de traer sus maletas, traerse una silla de ruedas para hacer un recorrido urbano. Nosotros le dijimos, ven con tu equipo con el que te movilizas estandarizadamente y la silla de ruedas te proveemos en Ecuador. Entonces, eso también es importante que ustedes conozcan estos detalles y sepan cómo es el desarrollo en general de este tipo de proyectos y de procesos. ¿Qué les quiero decir con estos, Marilú y Gisela? Que es importante no solamente hablar del turismo accesible e inclusivo, sino conocer sobre este tipo de pormenores que hacen que se pueda atender a este segmento de mercado. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. El tema también tiene que ver con que mucha gente dice, la red de turismo accesible Ecuador, la operadora, sí, pero usted hace turismo solo con personas con discapacidad. Y digo, no. Nosotros hacemos turismo con personas con discapacidad como complemento, como plus, porque en esencia nosotros operamos con todo tipo de turismo, sino que tenemos ese conocimiento que nos hace y nos permite manejar ese plus. Entonces, todos esos detalles es importante conocer mucho del tema de la discapacidad, como cómo se orienta a una persona con discapacidad visual en un recorrido turístico, cómo se orienta a una persona con discapacidad auditiva o una persona sorda en un recorrido turístico. Todos esos detalles es importante conocerlos porque no es lo mismo
describir un atractivo turístico a una persona sorda que describir un destino turístico a una persona ciega. Eso es muy importante. A las personas sordas hay que manejar un lenguaje fluido en el sistema de lengua de señas o el sistema de lengua de señas, y en el caso de las personas ciegas hay que ser muy, muy descriptivo. ¿Qué implica ser descriptivo a una persona ciega, con un cliente ciego? ¿Cómo lo haríamos nosotros si es que hiciéramos el turismo? Tal vez Gisela está de guía y se va con una persona ciega al centro de Quito. ¿Cómo actuaría usted, Gisela? Le describiría como a qué lado y como que qué altura y qué hay como árboles de qué tipo de hoja o qué color. Por ejemplo, ahí hay veces que florecen rosadas o están sin flor, cosas así, como ser full detallista. O a qué Correcto. distancia, porque ellos se miden por distancia. Correcto. Se les hace topar el agua. Dice, mira, esta es esta cascada, el agua tiene esta temperatura. Quién sabe, de pronto se la puede beber. O, por ejemplo, normalmente el destino para ellos es un poco bastante. Hay que ser muy minucioso porque si te lleva a un sitio donde también hay, por ejemplo, plantas medicinales, se le hace apercibir las hojitas de las plantas, se le hace topar las piedras para que tengan una idea cómo el modelo de las piedras están en X río. Es decir, como usted decía, Gisela, o sea, hay que ser muy descriptivo con una persona ciega. De hecho, son los clientes más exigentes aparte, ¿ah? Eso hay que tener mucho cuidado, porque son bastante exigentes. El problema en nuestro país es que no tenemos, y en ese sentido el Estado está debiendo, yo soy no sé, no es contradictorio. Yo soy muy observador el tema de política pública, porque el Estado, desde el Consejo Nacional de Discapacidades y el mismo MINTUR, ya anda vendiendo al país como un turismo accesible e inclusivo, o sea, como que lo tenemos todo. Pero yo como operador turístico privado, conocedor del tema tanto técnico como vivencial, a mí no me han podido contradecir mis objeciones a estas ponencias. ¿Por qué? Porque todavía nos falta mucho como país. Nos faltan cosas importantísimas como país, como por ejemplo, normativa pública adecuada y aplicada a diferentes segmentos de mercado, entre ellos el turismo comunitario. ¿No es cierto? Es decir, no es lo mismo capacitar y que se hable de turismo accesible e inclusivo en un centro urbano que en el área comunitaria. Y de hecho, para mí, si a mí me dice, Alfonso, ¿dónde quiere hacer turismo? ¿En el centro de Quito o en la comunidad de Lita en el norte del país, cerca de Ibarra? Yo le digo, me voy a la comunidad. Automáticamente, sin pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque allí la gente es más sana, es más colaboradora, no discrimina. La gente no ve mucha diferencia entre una persona y otra. La gente está dispuesta a cargarle al hombro y llevarle donde usted quiera. Entonces, tiene sus ventajas enormes en el turismo comunitario. El agua es más sana, el clima es más sano, la gente es más sana, es más sincera. Es decir, nada comparado con un centro urbano. No digo que el centro urbano está mal ni que no es atractivo. No. Lo que digo es que si de preferencias hablamos, el turismo comunitario es el turismo que se puede vender muy bien en tanto y en cuando hayan diferentes factores o condicionantes, como por ejemplo, el Estado nos está debiendo, por ejemplo, un equipo de guías turísticos especializados en accesibilidad e inclusión. Eso no hay en el Ecuador. No hay universidad que se haya puesto los pantalones, ni el Estado que haya sido lo suficientemente inclusivo y de apertura enorme para que alguna universidad comience a arrojar guías de turismo accesibles e inclusivos, como ya lo están habiendo en Argentina, en México, en España y en Japón. O sea, Ecuador no tiene. Entonces, así como en Ecuador tenemos guías turísticos especializados en montaña, especializados en patrimonio cultural, especializados en parques nacionales, deberíamos tener ese tipo de guías, pero no hay en el Ecuador. Otro de los problemas que tenemos en Ecuador es la deficiencia total del transporte accesible e inclusivo.
Sí, eso es muy importante. O sea, no existe una normativa, no existe, bueno, existe la normativa ahora, pero el país como tal no exige a las empresas servidoras de transporte público, turístico y menos a los transporte público parroquial, intercantonal, interprovincial, la accesibilidad en sus unidades. Supuestamente porque involucra una inversión de millones. Bueno, el Estado también les está financiando, les están subsidiando combustibles, entonces háganlo. Entonces, ese tipo de detalles no hay en el Ecuador. Propósito, Por, entonces, es decir que está en la normativa, pero solo se queda ahí, en papel. No se está sí, aplicando, en este caso, a los de transporte turístico. Que es correcto, mi amor, no existe. No existe este tipo de transporte. Existe la normativa, de hecho, la normativa es nueva porque en septiembre del año pasado, la Agencia Nacional de Tránsito en el artículo 74 hizo un alcance vía reglamento interno para que recién se reconozca el transporte accesible e inclusivo como una modalidad más de transporte. Es decir, en esta ley, en la ley de la Agencia Nacional de Tránsito, reconocían buses, busetas, urbanos, camiones, camionetas, reconocían los vehículos especiales. Yo dije, ahí está la normativa. Y después de leerla bien, se referían a los vehículos donde hacen bares rodantes, donde venden comida. O sea, pero no había el tema de turismo accesible, digamos, de vehículos con accesibilidad e inclusión. Recién hace un año, bueno, ya va a ser 2 años, sí, un año que sacaron esa normativa. Entonces, el país tiene muchísimas deficiencias todavía para que se desarrolle este segmento de mercado a nivel internacional. Sin embargo, sigo insistiendo, o sea, no es que nadie empezó, nosotros ya dimos los primeros pasos. Nosotros no somos los únicos en Ecuador que trabajamos en el tema de turismo accesible e inclusivo, sino es en operación esa información, en sensibilización, como Denis Maroto de Andar EQ de Guayaquil, como el ingeniero Juan Francisco Marañón de Ecuador, and Sudamérica for All de Quito. Es decir, ya vemos algunas personas y algunos emprendedores, en este caso jóvenes emprendedores, muchos de ellos capacitados y que hemos apoyado en sus estudios de tesis de grado como empresa que somos en el tema del turismo accesible e inclusivo. Entonces, sigo insistiendo, o sea, no es que no se hace nada en el Ecuador, no, o sea, ya se han dado los primeros pasos, pero todavía falta mucho más la complementariedad y el incentivo de parte del Estado. Se debe desarrollar y fortalecer, porque como usted dice, ya comenzaron a dar los primeros pasos, pero no se debe dejar ahí, sino desarrollar, seguir desarrollándole y fortalecer en un futuro, y que permanezca. Por supuesto. El tema del desarrollo del turismo accesible, inclusivo, no solamente a nivel comunitario, sino a nivel general, es que también hemos tenido deficiencias por parte del Estado. ¿Sí? Hasta hace poco yo me enteré este fin de semana que estuve trabajando en Santo Domingo que las normas INEN ahora ya son exigibles. Bueno, que yo recuerde las normas INEN, la aplicación de normas INEN en las construcciones públicas y privadas de servicio al público, no eran exigibles. Por eso es que todavía se han venido construyendo infraestructuras turísticas sin accesibilidad. Entonces, por no decir el 95% de infraestructura hotelera no es accesible. Entonces, ¿qué necesita el empresario que tiene un servicio turístico que quiere también entrarle a ese segmento de mercado? Necesita invertir en accesibilidad en su infraestructura. Y eso implica dinero. ¿Qué me hace falta a mí como red de turismo accesible del Ecuador, mi amor? ¿Qué me hace falta? Bueno, yo pido a gritos un par de busetas con rampa para poder llevar a mis turistas. Y eso no vale $2,000. Al menos unos $160,000. ¿Sí? ¿Qué es lo que pedimos también a gritos las personas que trabajamos en el tema del desarrollo de este proceso en Ecuador? Es guías turísticos especializados. ¿No es cierto? Entonces eso no tenemos en Ecuador. Y también la falta de sensibilización de la población. Y ese es el tema más álgido incluso. Porque la gente piensa que invertir es tener un activo fijo, es tener algo que se ve en inversión, pero la educación no se ve pues en físico, la educación se ve en el comportamiento sociocultural
cultural de una comunidad. Entonces, todavía en nuestro país no se le da un impulso adecuado al tema de formación, o sea, no se le da el valor necesario al tema de la formación en turismo accesible e inclusivo. Y no solamente de este tipo de turismo en general. Y con esta crisis, con esta pandemia, este segmento de mercado se ve todavía mucho más limitado por el momento a desarrollarse en nuestros países. Entonces, si usted abre nuestra plataforma web, en nuestra plataforma web va a haber 4 paquetes turísticos accesibles del Ecuador e inclusivos. Los primeros 4 paquetes turísticos, donde el costo promedio de este tipo de paquetes, ¿sí?, es de $1,200 a $1,600 por persona, porque son paquetes de 5, de 6 y de 10 días. ¿Pero por qué es caro esto? Bueno, para los extranjeros no es caro, para el turismo nacional sí lo es. Pero cómo nosotros desarrollamos ese proyecto es que nosotros ofrecemos dentro del paquete, por ejemplo, transporte personalizado. Entonces, no hay que confundir en que yo en mi empresa ofrezca transporte personalizado a que ofrezca transporte accesible, porque cuando llegue mi cliente a Tababela y ve el carro que no tiene rampa, enseguida me demanda. De hecho, yo como cliente hiciera lo mismo. Entonces, todas estas limitaciones hacen de que el desarrollo del turismo accesible e inclusivo sea bastante lento y no por culpa del emprendedor privado. No, no por culpa del emprendedor privado, por culpa de política pública. No sé si tienen preguntas. Aquí nos dicen que qué interesante tema, felicitaciones. Nos dice, ¿existe alguna insignia para hacer un atractivo accesible? Claro. Bueno, de acuerdo a una normativa que está por aprobarse en el Ministerio de Turismo, es que hay una incongruencia o desacuerdo, diría yo, entre el Consejo Nacional de Discapacidades, que pretende manejar el turismo accesible e inclusivo a través de la Ley Orgánica de Discapacidades en el artículo 44, versus el Ministerio de Turismo, que es el organismo rector nacional de turismo. Ministerio que va a desaparecer, tengo entendido que va a ser Secretaría de Turismo del Ministerio de la Producción. Entonces, estos procesos todavía se van a volver mucho más lentos, pero tengo entendido que los logos o la señalética indicada para destinos turísticos accesibles e inclusivos, nosotros como consultores privados los damos una vez que han seguido un proyecto o un proceso de capacitación. Ese es el primer paso. Y el segundo paso, adecuación al menos en un 75% de su infraestructura hotelera o turística para el servicio de estas personas. Porque no se puede poner, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en Quito, Marilu? O Gisela, no sé si ustedes han visto y los que están en esta conferencia, que por ejemplo en el centro de Quito, e incluso en el sector de la Plaza Foya, en el sector turístico de la Mariscal, que hay muchos locales que tienen el logo de la persona con discapacidad, el logo azul con la persona con discapacidad, y bueno, se supone que con eso venden la idea que ese local es accesible, ¿no es cierto? No sé si ustedes se han fijado, y si no lo han hecho, los invito a que lo hagan. Y sucede que no es accesible. O sea, no es accesible. Porque entonces, eso. Sí, no eso se debe a que trabajan de manera incongruente el Consejo Nacional de Discapacidades, el Ministerio de Turismo y Quito Turismo, a través de la gerencia de la empresa turística de Quito Turismo. Porque todos quieren hacer lo mismo, quieren llevarse los laureles, pero nunca terminaron haciendo bien las cosas. Nosotros hemos hecho 2 capacitaciones gracias a la confianza de Quito Turismo. Hemos dado 2 capacitaciones. Y en las 2 capacitaciones, la primera observación que así veíamos era esto. Entonces, había la señora propietaria de un chifa muy, muy bonito, muy buena comida, todo. Pero el baño no era accesible y ella decía que por haberse capacitado, ella ya debería poner el logo de que también es accesible. Entonces, a la gerenta de esta empresa le decíamos que no era posible. No era posible, porque necesita cumplir ciertos parámetros de accesibilidad e inclusión como baños accesibles, con puertas anchas, con señalética braille, carta en braille,
atención a su personal, al cliente con discapacidad. Es decir, algunos factores que hacen que se pueda decir, bueno, ahora sí soy más o menos accesible. Entonces, eso está pasando aquí en Quito y pasa en todo el país. El Ministerio de Turismo, por ejemplo, yo estuve en Ibarra, yo viajo mucho, mucho por mi trabajo, dando una conferencia, y en Ibarra me dijeron, señor Morales, el único hotel que tiene accesibilidad está el hotel y allí le vamos a hospedar. Yo, perfecto, llegué a 12 de la noche, cansado, quería pegarme una duchita, pero cuando me fui, la habitación no era accesible, pero el señor le tenía identificado como habitación accesible. Entonces no podía entrar ni al sanitario. Entonces dije, esto no es accesible. No dices que en el Ministerio de Turismo me dijeron que sí es accesible porque el ascensor llega al segundo piso. Dije, no es suficiente. Entonces todos estos detalles tienen mucho que ver con tener mucho cuidado. Yo siempre he dicho, hay que tener mucho cuidado con hablar de turismo accesible e inclusivo. Y a nivel comunitario, las cosas son menos complejas, diría yo, porque son espacios abiertos en donde el uso de tecnologías juega un papel importante en el sector comunitario. Aquí nos dicen, ¿en qué zonas o establecimientos en el Ecuador ya tienen lo del turismo accesible? Bueno, hay algunas zonas, por ejemplo, nosotros dentro de la red de turismo accesible del Ecuador, para desarrollar los 4 proyectos o los 4 primeros paquetes turísticos accesibles del Ecuador y venderlos como empresa que somos, tiene algunas condicionantes. Por ejemplo, armar estos paquetes nos demoramos casi 3 años, muy cerca de los 3 años, y nos costó un dineral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al hacer el anillo vial corto entre la sierra y la Amazonía ecuatoriana, el anillo vial corto consiste, por ejemplo, Quito, Latacunga, Ambato, Baños, Puyo, Tena, kilómetro 24 Baeza, Baeza, Papayacta, Papayacta, Quito. Eso incluye 6 días. Entonces, armar ese circuito no nos fue difícil dibujarlo. Lo difícil fue levantar el catastro. ¿Qué hoteles son accesibles en Baños? ¿Qué hoteles son accesibles en el Tena? ¿Qué hoteles son accesibles en Quito? ¿Qué hoteles son accesibles en el Puyo? ¿Qué restaurantes son accesibles? ¿Qué atractivos naturales, públicos o privados son accesibles? ¿Y para qué tipo de discapacidad son accesibles? Entonces, levantar ese estudio no fue fácil. Entonces, de lo que yo conozco en Ecuador hay algunos atractivos que son más o menos accesibles. Por ejemplo, el cruce de la isla Santay entre Durán y Guayaquil. Es muy bonito. Los puentes, los senderos son muy bonitos del cruce de la isla Santay. Y les recomiendo, les recomiendo. El otro sitio que es bastante accesible son la gran mayoría de parques urbanos de la ciudad de Quito. Tenemos la Carolina, tenemos el Ejido, tenemos la Alameda, tenemos el Ichimbía, tenemos también el Museo Botánico, el Parque Etnobotánico, tenemos el Museo de la Ciudad de Quito, que es muy accesible. Entonces, nosotros para desarrollar, por ejemplo, uno de nuestros paquetes que se llama Quito es Todo, el paquete se llama Quito es Todo, desarrollamos turismo en Mindo, en Otavalo, Cotopaxi, la laguna de Quilotoa, en los balnearios de Papayacta y también una visita cultural. Y dentro de la visita cultural en Quito tenemos el Museo de la Ciudad, es muy accesible. Entonces, para que les quede claro que no es cuestión de decir, yo le voy a hacer competencia a Gisela y también me voy a hacer un tour accesible y me voy a ir para acá, para allá y para allá. No. Hay que conocer muy bien el tema porque normalmente el grupo clientelar al que nos dirigimos como empresa es al grupo del turismo extranjero. Y a ellos les gusta la información muy clara. De hecho, nuestros paquetes turísticos accesibles, los 4 destinos, están marcados que es para decididos y valientes. Tiene el sello de decididos y valientes. ¿Por qué? ¿Por qué piensa Gisela que le pusimos así en la empresa a nuestros paquetes turísticos? Porque tal vez es para gente, o sea, que no tiene miedo a aventarse la aventura, algo así. Exacto, me mordió en el clavo, ¿me entiende? Porque nosotros le estamos diciendo a nuestro potencial cliente con discapacidad
que no viene a una ciudad donde usted encuentra un elevador para ver, por ejemplo, la cascada de Pailón del Diablo. ¿Me entiende? Le estamos diciendo, si vienes de Ecuador, estas son las condicionantes de nuestros tours, pero sobre todo es tours para decididos y valientes. Entonces nosotros le vendemos esa idea de que venirse a Ecuador va a ser una aventura y le garantizamos que va a vivir una bonita aventura. Eso sí le garantizamos. Le vamos a hacer que él mismo pesque su trucha, que le vamos a hacer que, por ejemplo, en el caso de la laguna de Taracoa, hacer un recorrido para ver las aves, va a comer comida local, va a tener alimentación local, es decir, es toda una aventura, por eso son estos costos de nuestros paquetes. Y no podemos hacerlos más bajos, porque uno de los condicionantes que hacen a un paquete caro está justamente en el transporte. Pero que va a vivir una aventura, va a vivir una aventura. Nosotros se da cuenta, Gisela, 3 años en hacer esto. 3 años. ¿Cómo hacemos? ¿Y cómo veo? Y ahora, ¿y qué tal que viene? ¿Qué tal que viene a Tababela y apenas ve un carro que no está a su gusto, se nos decepciona y se nos regresa en el mismo avión? O sea, fue meses y meses y meses de ir hablando cómo lo hacemos de esos paquetes. Sí, mi amor. Entonces, cada paquete tiene un catastro, que es información propia de la empresa, por supuesto. Entonces, aquí nos dice que las capacitaciones son gratuitas. No, nuestras capacitaciones no son gratuitas. Nosotros somos operadores y consultadores privados, pero nuestros costos se ajustan a la necesidad de los grupos. No es lo mismo un costo de capacitar, por ejemplo, a un grupo de estudiantes, a un grupo de organizaciones con discapacidad que ayudamos mucho para emprendimiento, que a un grupo comunitario. No, los costos son muy referenciales. De hecho, nosotros con las capacitaciones cumplimos con uno de nuestros objetivos de responsabilidad social, pero la verdad gratis no podemos hacerlos. No podemos hacerlos gratis porque el Estado no nos apoya absolutamente en nada, excepto en cobrarnos impuestos para cada año de funcionamiento. Como todos. Como en todo, exacto. Exacto. Entonces, todos esos detalles sí es muy importante. Hay que tomar en cuenta este tipo de procesos, proyectos y programas que tienen que ver con desarrollo turístico nacional. ¿Tienes alguna pregunta? Por favor. Quería saber sobre eso de las insignias, que si o sea, una vez que se les da o se les aprueba, ¿se realiza un seguimiento por año o simplemente ya no? Sí, la ventaja de capacitarse con una consultora, una de las fortalezas de la capacitación, yo diría una de las principales fortalezas de la capacitación, Gisela, está en el seguimiento. Claro. Claro, entonces vamos a suponer, mi amor, que usted tiene un hotel, capacitó a su personal, se capacitó usted mismo y le hicimos unas recomendaciones técnico-vivenciales de accesibilidad en su hotel, ¿no es cierto? Ya. Entonces nosotros le decimos, ¿qué tiempo necesita para hacer la accesibilidad requerida para hacer la aplicación de recomendaciones de accesibilidad universal en su negocio? Usted dice, a ver, si tiene plata, en 3 meses estoy listo. Si no tiene plata, en 6 meses. Y primero voy a hacer un préstamo, otros 6 meses. Perfecto. En cualquiera de las condicionantes regresamos, por así decirlo, después de 6 meses y le ayudamos a ver cómo está haciendo la accesibilidad. Si está haciendo con nuestras recomendaciones. O si me dice, véngase, por favor, iniciamos, tenemos esta inquietud. La carta en braille, el menú que tenemos es bastante extenso el braille, porque es muy verdad, o sea, la particularidad del braille es extenso, ¿no? Nosotros le recomendamos con un técnico que es una persona ciega, cómo recortar esa escritura en braille para que el mensaje llegue al comensal del plato que está haciendo. ¿Sí me capta, mi amor? Usted dice, no, ya hice el baño grande, pero no me acuerdo a qué altura iba la barra, cómo tiene que ir la ducha. Tranquila, a ver, nosotros nos vamos a ayudarle para ese seguimiento. Esta es una de nuestras fortalezas en nuestras capacitaciones. Muy interesante, gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta? Por favor. Quería que, no sé si nos diera una recomendación para las personas que están realizando como turismo comunitario para que sea accesible, o sea, las pautas para las personas que están iniciando. Bueno, las pautas, y esto es importante, ¿no? Porque de ese tema se trata el emprendimiento de ustedes también.
Nosotros hemos realizado 3 capacitaciones insignias en el Ecuador. Capacitamos en el año 2017 a la comunidad de Chinchín de la parroquia Río Verde de Baños de Aguasante. Capacitamos también a la comunidad de Atocha en la Cantón Salcedo, que pertenece a la parroquia Quinsaloma. Y capacitamos a la comunidad de Lita, que pertenece al cantón Ibarra en el norte del país. Pero ¿cuál es la particularidad? Es que si ustedes ven en internet, una de nuestras ponencias internacionales, es que a finales del año 2017 fuimos invitados a dar una conferencia en Panamá, en un congreso iberoamericano de turismo accesible, y el tema que nos mandaron era que hablemos sobre el turismo comunitario y la incidencia nuestra como operadores y asesores. Y llevamos el ejemplo de Chinchín. Y la gente se ponía de pie y no podía creer que en Chinchín todos los senderos no tienen gradas. Todos los senderos. No se paraban de admirar que la Taravita, donde se cruza de la carretera que conecta entre Baños y Puyo a la comunidad de Chinchín, porque el cable pasa por encima de la cascada Manto de la Novia, tengan baños a los 2 lados, baños accesibles. ¿Sí me cacha, mi amor? ¿Sí? Y no paraban de comprender cómo es posible que al frente, en la comunidad de Chinchín, porque uno de nuestros tours es almorzar al otro lado de la comunidad, que el señor tenga una carta chiquita en braille. ¿Entiende? Entonces, y no podía creer que si el señor le dice, para acompañar su trucha, muy rica esa trucha, quiere jugo de naranjilla, quiere jugo de mandarina, y para este momento, si usted desea, cogemos la fruta con usted. Una innovación total, entonces. Claro, entonces, claro, y nosotros le tomábamos como algo, qué bacano, vamos a coger las mandarinas, ¿no? Y me acuerdo que este señor José, un poquito en una rama de mandarina, se lastimó un poquito la frente, ¿no? Es algo que yo no tuve cuidado. Y claro, nosotros le pedimos las disculpas del caso y él decía, no, si es el mejor rasgón de mi vida porque mi mujer me pellizca más fuertes. Entonces, era una anécdota muy hermosa, o sea, muy hermosa. Y ese rato la mandarina la cogen, la pelan, la meten a la licuadora y sale un jugo sensacional. Y si dice quiere mandarina con naranjilla, le meten una naranjilla, o si quiere naranjilla y todo. O sea, entonces, ¿qué es lo que quiero decir, Gisela, con este ejemplo? Que el desarrollo del turismo en general no solamente tiene que ver con un tecnicismo en el recorrido y en la propuesta, sino sobre todo con actitud para que se lleve una buena experiencia vivencial. No se olviden esta norma en comunidad, mi amor. El verdadero desarrollo de un turismo de calidad no solamente se desempeña en el término técnico turístico para que el turista lleve exactamente lo que compró. Yo no creo mucho en eso. Que debe ser una norma y una guía, sí. Pero la verdadera experiencia del turismo se fundamenta en la actitud tanto del cliente como del anfitrión, vivencial, de detalles que tienen mucho que ver con un entorno. Y la gente de las comunidades en eso es experta sin haber estudiado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros salimos a estas comunidades, el típico, nos regresarán, por favor, vendrá Alfonsito, vendrá a la Estefanía, nuestros guías, regresará, y le mandan regalando una fundita de mandarinas, una lonita con yuca, y claro, le dan al turista también con las yucas aquí. Hermano, las comemos en el hotel, compramos una gallina y nos hacemos una sopa. O sea, yo creo que la mejor experiencia tiene que ver con la experiencia vivencial del desarrollo turístico. Y las comunidades se prestan mucho más a eso. Las comunidades se prestan mucho más a eso. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles serían las pautas, Gisela? Una buena capacitación, una buena sensibilización de la gente de la comunidad que quiere apostarle a este tipo de turismo, ¿sí? Hacerles que se empoderen de este tipo de procesos, no solamente del aspecto de lucro, sino sobre todo del aspecto vivencial. Y ese cliente les va a regresar mientras esté vivo, cada que pueda.
Gracias por sus comentarios. Ok, sí, tranquila, estamos para eso. Y tenemos muy bonitas experiencias. Ha sido por el factor tiempo, pero no faltará oportunidad de que ustedes, algún momento, poder participar con ustedes. A mí me encantaría con cualquiera de mi equipo de técnicos, que todos son jóvenes como ustedes, ¿ah? Todos. Yo he conversado con Marilú y le he explicado que, por ejemplo, está a la puerta del desarrollo del cuarto Congreso de Turismo Accesible Inclusivo CIATAI 4, que es una marca nuestra. O sea, ya hacemos el cuarto Congreso Mundial cada 2 años. Y no nos ha dejado millonarios, a veces nos hemos quedado a tabla, a veces endeudados. Pero ha hecho que nosotros, bajo esta modalidad de formación, sensibilización y educación, vendamos nuestro proyecto. Y no nos ha ido mal en ese sentido. Entonces, yo le estaba explicando a Marilu que los 9 jóvenes, la semana anterior eran 7, ahora son 2 jóvenes más. Los 9 jóvenes técnicos que están en el proyecto, de los 9 jóvenes, 7 fueron estudiantes que en su momento vinieron a la red pidiendo apoyo para desarrollar sus tesis y graduarse también. Entonces, a mí, ya estoy, me llena de alegría y me motiva porque digo, bueno, algo, cuando me muera, algo voy sembrando. Porque el tema de la discapacidad también es un tema que nos compete a todos, Gisela. Es un tema que nos compete a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, le escucho. Ya, yo considero que Le escucho. en el Ecuador, en el ámbito turístico, es que los empresarios o los emprendedores piensan que la accesibilidad es cara y que no van a generar ingresos. Sin embargo, como decía Alfoncito, hay que tener en cuenta que una persona con discapacidad no viaja sola, sino que viaja con sus amigos, sus familiares. Y entonces tienen que ellos ver que ahí van a generar más ingresos, pero más que los ingresos, yo considero que lo que nos dijo es la experiencia. Por ejemplo, yo como si tuviera un hotel, para mí es una satisfacción que pude atenderles bien a ese mercado, a ese tipo de turistas. Y que, por ejemplo, no solo llegue el turista con discapacidad y se quede en su habitación. ¿Por qué no también que viva esa experiencia turística al igual que cualquier otro turista? Entonces es más la satisfacción, esa satisfacción de que yo pude atenderles a ellos de una buena manera, ellos están agradecidos conmigo. Eso creo que es más que nada, que tenemos que aprender nosotros como emprendedores que recién estamos en el desarrollando, ¿no? Lo del turismo. ¿Y por qué no hacerlo desde ya, que sea accesible? Y siempre estarnos capacitando para conocer más cosas, porque cada día se conoce nuevas cosas, se aprende, entonces siempre hay que estar capacitando. Por supuesto, mi amor, eso es muy importante. Dos aclaraciones en esto, Marilú. La primera es que de 3 a 5 veces es más caro adaptar una infraestructura turística que no se haya contemplado accesibilidad. Y de 3 a 5 veces es más barato desde el inicio contemplar la accesibilidad. Es un cuadro estadístico muy congruente entre 0 punto hacia arriba y 0 punto hacia abajo. ¿Por qué? Porque justamente en ese sentido también la política pública ha sido floja, no ha sido efectiva. Y cuando hablo de política pública no está solamente en exigir al hotelero de que tiene que ser accesible, sino primero en sensibilizar a este empresario. Si no es accesible su empresa, primero no tendrá permisos y segundo se pierde un enorme segmento de mercados. Yo quisiera que de los 1.000 millones, de los 800 millones de personas con discapacidad que existen en el mundo, por lo menos que no vengan los 800, que vea 1 millón de turistas con discapacidad del Ecuador al año, ya no nos estuviéramos quejando. ¿Sí me entiende, mi amor? O sea, de los 800 millones de habitantes en el mundo, que solo 1 milloncito venga al Ecuador al año, ya estoy garantizando que va a venir de 2 a 3 millones de turistas al año. Entonces, ese es el problema de la política pública en nuestro país, que somos bastante pobres, somos tan pocos visionarios, demasiado técnicos y muy pocos empoderados, ¿no? Ya de aquí la ministra de Turismo ya se va y no ha pasado nada. Vendrá el próximo ministro de Turismo,
sin saber si es que será ministro o secretario de turismo. O sea, no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, el país como tal es el primero en poner trabas a un emprendedor. Y si de trabas hablamos, jamás desde el Estado a mí me han dicho, Alfonso, lo que tú hablas es incongruente e incluso puedes tener problemas legales. La verdad, nadie me ha dicho lo contrario. ¿Será porque tengo razón? Pues, ¿por qué? Porque soy empresario, pymes, y también soy ciudadano con discapacidad. Entonces, yo le estoy sacando a mi participación sociopolítica en estos procesos mucho jugo porque tengo discapacidad. ¿Y quién más para quejarse y exigir estas cosas? ¿No es cierto? Sí, lo mismo que pasa en ustedes las mujeres, cuando hablan de los derechos de la mujer, los derechos del estudiante, los derechos de las profesionales, el derecho, ¿me entiendes? Lo mismo hago yo, pero desde un enfoque no solamente social, sino de un enfoque progresista en el tema de turismo accesible e inclusivo. Y yo quiero felicitarles a ustedes por su programa, por su emprendimiento. Ustedes no tienen idea. He dormido en el suelo, he dormido encima del césped, sobre montones de arena, he dormido en hoteles 5 estrellas. Igual me he comido de todo un poco. ¿Por qué? Porque una de las normas, una de nuestras asesora de proyectos de turismo de nuestra empresa, es una gran amiga profesora de jubilada, Normita Checa, una excelente maestra académica en el ámbito de turismo, y decía, y es que yo les he dicho a mis estudiantes, si no sirven para vivir aventura y comer de todo un poco, vea, mejor búsquense otra carrera. Y el turismo es eso. El turismo es eso, vivir la aventura, conocer gente, mojarse, estar en el sol, es decir, temblar de frío, sudar de calor, vivir la aventura. El turismo es eso, y en otras palabras les quiero decir que creo que la nueva generación de profesionales en el turismo del Ecuador tiene que tener una visión inclusiva si quieren ser parte y queremos sacar adelante nuestro país. Caso contrario, después de 10 años vamos a seguir hablando del mismo problema a nivel de turismo. Y los problemas en turismo son bastante conocidos. Entre esos, te cobran puntualmente tus impuestos, pero como emprendedores, desde el más chiquito al más grande, no tiene incentivos. Y más que nada comenzar desde la academia. Como decía, no hay, por ejemplo, guías turísticos ni para personas con discapacidad. Igual para seguir algún máster o así, no hay en turismo accesible. Entonces se tendría que cambiar igual desde la academia. ¿Aló? ¿Me escuchó? ¿Me escucharon? Sí, sí. Sí. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. En nuestro país nos falta también especializarnos más. Yo pienso que el papel de la academia ya debe dar un paso más adelante. Hace 10 años en la academia medio empezaron a abrir sus puertas a estas temáticas. Hasta ahora ya permiten y apoyan a sus estudiantes estudios de tesis de grado para que se gradúen en turismo, entre ellos acoger este tipo de temática. Y creo que a partir del año 2021 la universidad ya debe ir más allá. La universidad ya debe empezar a hacer gestiones a nivel académico para, en conjunto con el Estado, empezar a formar guías en calidad de guías profesionales o guías tecnólogos en turismo accesible que les permitamos tener esta cadena de profesionales para cerrar una de las cadenas de valor necesarias en este segmento de mercado. Ya. Muchas gracias, Alfonsito. Y bueno, para ir terminando, les quiero invitar a CIATAI, que es el Cuarto Congreso Internacional de Arquitectura y Turismo Accesible e Inclusivo. Se realizará el 11, 12 y 13 de noviembre de este año. Como nos había mencionado, es un espacio donde se trata sobre el turismo accesible, la arquitectura para la inclusión, también la accesibilidad en construcciones, infraestructura turística, entre otras cosas más, ¿no? Igual para agencias y operadoras. Aparte de que el Ecuador va a participar de este congreso, también van a haber otros países como España, Chile, México y entre otros que ya no me acuerdo. Y recuerden que es un evento que vale la pena asistir. Y a todos los interesados les vamos a dejar el link de la inscripción aquí en Zoom
Y también vamos a publicarlo en nuestras redes sociales para que se puedan inscribir. Bueno, para terminar, ¿algo que quieras agregar, Alfonsito? No, nada, agradecerles a ustedes por su emprendimiento en este tema de comunicación digital y en cualquier otro emprendimiento que tengan como proyecto. Sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles, no, está difícil para todo el mundo, no creo que alguien diga yo estoy súper bien. Y creo que nuestro país demanda mucho de ciudadanos persistentes, ¿no? Y persistentes implica eso, ¿no? Ponerle cariño y fe a lo que nosotros estamos haciendo, por más sencilla que sea nuestra labor, y tener fe en nuestro país como tal, ¿no? A la final, nuestro país se merece que hagamos eso, por supuesto, los buenos ecuatorianos, porque hay de los otros ecuatorianos que, bueno, ya sabemos cómo está nuestro país, pero al menos ustedes son profesionales jóvenes, ¿no? Y a mí me emociona trabajar con gente joven, o sea, si ustedes supieran a gente joven que trabaja con nosotros, porque se llevan una experiencia muy diferente y nunca nos han abandonado, siempre nos escriben, Alfonso, ¿cómo está la red? ¿En qué andan? ¿Qué hacen? ¿Cómo apoyo? ¿Cómo ayudo? Y me gusta esa actitud de parte de ellos porque no se han olvidado de esa experiencia de lo que es involucrarse en este tipo de temática en turismo en el Ecuador. Entonces, desearles lo mejor del mundo. Sí, así se empieza, poquito, poquito, pasito a pasito. A veces toca dar un paso hacia atrás para caminar dos hacia adelante. No se den por vencidos y la red de turismo accesible del Ecuador está siempre, siempre con las puertas abiertas. Así que bendiciones y la mejor de las suertes. Muchas gracias, Alfonsito, por sus palabras. Y claro, a seguir adelante a pesar de esta pandemia que nos tocó duro a todos. Y bueno, muchas gracias a los que se conectaron esta tarde y a nuestro estimado Alfonso por esta gran conferencia que sin duda fue enriquecedora en todo aspecto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Ecuador Emprende Contigo y también inscribirse en el congreso que ya les mencionamos. Cualquier cosa les vamos a dejar la página para que se inscriban y que tengan una linda tarde. Bendiciones y saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gisela. Un abrazo. Muchas